Por mi parte, hablaré de la ley número 29214 y de la ley número 29215 y del decreto legislativo número 1116. Y también hablaré acerca de la introducción de la primera pretensión. Acerca de la ley número 29214, que es la ley que modifica el artículo 19 del texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, aprobado mediante decreto supremo número 05599-EF, nos dice que en el artículo 19, que para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior, se cumplirán con los siguientes requisitos formales. En el inciso A nos dice que el impuesto general esté consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser el caso, en la nota de débito o en la copia autenticada por el agente de aduanas o por el fedatario de la aduana de los documentos emitidos por la SUNAT que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes. Los comprobantes de pago y documentos a que se hace referencia en el presente inciso son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, sustenten el crédito fiscal. En el inciso B nos dice que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de acceso público de la SUNAT, y que, de acuerdo con la información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión. También nos dice que en el inciso C que los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT a los que se refiere el inciso A, o el formulario donde conste el pago de impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto del impuesto en su registro de compras. El mencionado registro deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previos en el reglamento. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes formales relacionados con el registro de compras no implicará la pérdida del derecho del crédito fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de la configuración de las infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario que resulten aplicables. Cuando en el comprobante de pago se hubiera omitido consignar separadamente el monto del impuesto estando obligado a ello, o en su caso se hubiere consignado por un monto equivocado, procederá la subsanación conforme a lo dispuesto por el reglamento. El crédito fiscal solo podrá aplicarse a partir del mes que se efectúe tal subsanación. Tratándose de comprobantes de pago emitidos por sujetos no domiciliados, no será de aplicación lo dispuesto en los incisos A y B del presente artículo. Tratándose de comprobantes de pago, notas de débito o documentos que incumplan con los requisitos legales y reglamentarios, no se perderá el derecho al crédito fiscal en la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios, contratos de construcción e importación, cuando el pago del total de la operación, incluyendo el pago del impuesto y de la percepción, o, de ser el caso, se hubiera efectuado con los medios de pago que señala el reglamento y siempre que se cumpla con los requisitos que señala el referido reglamento. ¿Qué nos dice el reglamento de la ley del IGB? En el capítulo 5 del crédito fiscal. El artículo 6, la aplicación de las normas sobre el crédito fiscal establecidas en el decreto, se señala lo siguiente. 2. Documento que debe respaldar el crédito fiscal. 2.3. Para sustentar el crédito fiscal conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 19 del decreto, y en el segundo párrafo del artículo 3 de la ley número 29215, el contribuyente deberá utilizar los siguientes medios de pago. 1. Transferencia de fondos. 2. Cheques con la cláusula no negociable, intransferibles, no a la orden u otro equivalente. 3. Orden de pago. Ahora hablaré acerca de la ley número 29215, que es la ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización de la Administración Tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal, precisando y complementando la última edificación del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Cabe aclarar que tanto la ley número 29214 y la ley 29215 son vigentes desde el 24 del 4 del 2008. Artículo 1.
Información mínima que deben contener los comprobantes de pago. Adicionalmente, a lo establecido en el inciso B del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por el Decreto Supremo número 05599-EF y modificatorias, los comprobantes de pago o documentos emitidos la conformidad con las normas sobre la materia que permiten ejercer el derecho al crédito fiscal deberán consignar como información mínima la siguiente: eh, identificación del emisor y del adquiriente o usuario, nombre, denominación o razón social y número de RUC, o del vendedor tratándose de liquidaciones de compra, nombre y documento de identidad. Identificación del comprobante de pago, numeración, serie y fecha de emisión, descripción y cantidad del bien, servicio, contrato, objeto de la operación y monto de la operación, precio unitario, valor de venta e importe total de la operación. Excepcionalmente, se podrá deducir el crédito fiscal aun cuando se refiera a información se hubiere consignado en forma errónea, siempre que el contribuyente acredite en forma objetiva y fehaciente dicha información. Artículo 2. Oportunidad de ejercicio del derecho al crédito fiscal. Los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso A del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo deberán haber sido anotados por el sujeto impuesto en su registro de compras en las hojas que correspondan al mes de su emisión o del pago del impuesto según sea el caso, o en el que corresponda a los 12 meses siguientes debiéndose ejercer el periodo al que corresponda la hoja en la dicho comprobante de pago o documento hubiese sido anotado. A lo señalado en el presente artículo, no le es aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso C del artículo antes mencionado. Ahora, acerca del decreto legislativo número 1116, que entra en vigencia desde el 1 del 8 de 2012, que es acerca de la incorporación del segundo párrafo del artículo 2, Ley 29.215, nos dice que el artículo 2, oportunidad de ejercicio del derecho al crédito fiscal, no se perderá el derecho al crédito fiscal si la anotación de los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso A del artículo 19 del texto único ordenado antes citado en las hojas que correspondan al mes de emisión o del pago impuesto a los 12 meses siguientes se efectúa antes que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición y o presentación de su registro de compras. Entonces, este decreto legislativo nos señala que la anotación del comprobante de pago, requisito necesario para tomar el crédito fiscal, se puede efectuar hasta antes que la SUNAT efectúe un requerimiento de fiscalización del IGB. La anotación de los comprobantes de pago debe realizarse indefectiblemente antes de que la SUNAT notifique algún requerimiento al contribuyente. También, la norma nos señala que la anotación de los comprobantes de pago debe efectuarse antes de recibir una notificación de la SUNAT. La notificación marca el límite para que la legalización del registro de compras y la anotación de comprobantes de pago, si se recibe la notificación y se legaliza después de esta, se pierde el crédito fiscal. Ahora, la sentencia casación número 25469-2023 Lima, primera pretensión principal, se declara la nulidad parcial de la resolución del Tribunal Fiscal número 008083-2021 que conforme la resolución de Intendencia número 015-014-0015-248 SUNAT del 24 de septiembre de 2019 en el extremo que declaró infundado el reclamo interpuesto contra las resoluciones de determinación número 012-003-0105-445 a número 012-003-0105-453, número 012-003-010556 al número 012-003-0105-474, número 012-003-0105-476 a número 012 003-01-05-478 y número 012-003-01-05-480 al número 012-003-01-5482, giradas por el Impuesto General a las Ventas, de diciembre de 2014, enero a agosto, noviembre y diciembre de 2015, enero a diciembre de 2016, enero, febrero, abril
a junio y agosto a octubre de 2017 y enero a marzo de 2018 y contra las resoluciones de multa número 012 002 003 2714 a número 012 002 003 2719 y número 012 002 003 2721 al número 012 002 32726 por la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario por contravenir normas tributarias y los principios de reserva, ley, neutralidad y no confiscatoriedad. Ahora daré el paso a mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar sobre la segunda pretensión principal, la cual solicita que el IGB y las respectivas fechas ya mencionadas sean exigibles y que las multas provenientes de las resoluciones número 012, 002, 003, 2714 al número 012, 002, 003, 2719 y número 012, 002, 003, 2721 al número 012, 002, 003, 2726 y la resolución de intendencia número 015, 014, 0015248 ya no sean aplicables. O sea, esta resolución de SUNAT es el que obliga a que cumpla el pago de la multa y no el del crédito fiscal. Bueno, ahora hablamos de la pretensión accesoria o secundaria, segunda pretensión principal. Como consecuencia del amparo hacia una pretensión principal, se ordena la devolución de la pagada del 8 de agosto de 2019 por el IGB de junio de 2014, junio y agosto de 2015, julio y noviembre de 2016, abril, octubre de 2017 y marzo de 2018, así como lo pagado por infracción tipificada del numeral 1 del artículo 198 del Código Tributario, lo que significa que para construir infracciones relacionadas con el cumplimiento de obligaciones tributarias, esta no debe incluir las declaraciones, ingresos, remuneraciones, retribuciones, renta, patrimonio, acto grabado, tributos retenidos percibidos, tasas, porcentajes o datos o cifras falsas, los cuales van a hacer que se obtenga indebidamente la nota de crédito negociable o otro valor similar. Y tomando esto como base, se usa al formulario PDT 1622 de números 7503, 7488, 7503, 7484, 7503, 74885, 7503, 74886, 7503, 74887, 7503, 74889, 7503, 74890, 7503, 7492, 903, 7503 74904, 7503 74892, 7503 74895, 7503 74896, 7503 74900, 7503 7493, 7503 74824, 7503 74894, 7503 7499, 7503 74901 y 7503 74903, adicionando los intereses moratorios generados hasta la fecha de devolución efectiva. En resumen, se está pidiendo la devolución del IGB pagado en exceso, o sea, lo deducido al no ser crédito fiscal, y también la devolución de intereses moratorios pagados hasta la fecha de devolución efectiva. O sea, otra manera de especificar los intereses acumulados hasta el día que se deciden devolverse el IGB hasta el momento que no se indique que se ha pagado la multa. Ahora voy a pasar a mi siguiente compañero. Habiendo entendido lo anteriormente expuesto, yo trataré sobre la sentencia de primera instancia. Primero debemos entender que mediante una resolución dada el día 14 de octubre de 2022 por el 21º Juzgado Especializado en Temas Tributarios y Contenciosos, se declaró infundada la demanda en todos sus extremos, por las siguientes consideraciones. El primero sería que el crédito fiscal es considerado un beneficio tributario de orden legal. Esto se puede entender como que su ejercicio esté condicionado al cumplimiento de requisitos formales establecidos en la norma, y tal como fue señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 929 de 2006, la primera pretensión no procede al no vulnerar al principio de no confiscatoriedad. Pero ¿dónde podemos encontrar este principio? Este principio puede ser encontrado en el artículo 74 de la Constitución, y según este redacta, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.
como señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Y ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Es esta última línea la que nos da especialmente un gran interés. Lo siguiente sería referente al artículo 2 de la ley presente, la ley 29.215. En esta ley nosotros vamos a ver que se nos da un límite máximo de 12 meses para poder hacer uso de este crédito fiscal y además este crédito fiscal será correspondientemente usado en el ejercicio que fue inscrito. El demandante, al no anotar los comprobantes de pago en el plazo máximo de 12 meses establecidos por el artículo 2, no tiene el derecho al goce de crédito fiscal por los periodos antes indicados, por lo que aún permanecen vigentes o como válidos las resoluciones de determinación, las resoluciones de multa y por último las resoluciones de intendencia. Además, se debe añadir que la pretensión analizada es una pretensión accesoria a la pretensión principal y como esta última no fue aceptada, por lógica consecuencia, no se amparará la accesoria, ya que se concluye que los reparos efectuados han sido realizados conforme a la ley. Por último, analizaremos la sentencia de vista. La sentencia de vista se dio el día 4 de mayo del año 2023. Esta revoca la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda y al reformar esto declaró fundada la demanda. Pero ¿cuáles fueron las consideraciones? Aun cuando la jurisprudencia y la doctrina consideran que el plazo máximo aplicable son los 12 meses al pago del impuesto o a la emisión del comprobante de pago, la sentencia de vista aboga que, entrando en vigencia el decreto legislativo 1116 allá por el año 2012, resulta debatible si la anotación referida en dicha normativa se debía realizar en cualquier momento, como se dispuso en la ley 29.914, o dentro del plazo máximo de 12 meses siguiendo al mes de la emisión del comprobante de pago o al pago debido del impuesto, como se estableció en la ley que salió de manera simultánea en el mismo día 29.215. En la siguiente, según el decreto legislativo 116, se estipula de manera expresa que no se perderá el crédito fiscal en un plazo máximo de 12 meses o hasta que la CNUATE solicite o requiera la exhibición de tu registro de compra. Y es en ese sentido, con estas últimas palabras, que esta es la única forma de poder ejercer de manera válida el crédito fiscal. Es con la anotación de comprobante en el registro de compras antes que te requiera la exhibición de registro por parte de la SUNAT. Y de esa manera siendo que el registro es vital para no perder este derecho, la norma prevé un plazo máximo que es la permisión de la anotación extraporánea, o sea, mayor a los 12 meses, siempre que sea antes del requerimiento de la administración. Bueno, a mí me toca hablar acerca de las causales procedentes del recurso de casación. Antes de ello, para aclarar, podríamos describir las causales procedentes como los motivos específicos y legalmente establecidos por las cuales una de las partes puede recurrir a este proceso de casación. Bueno, aclarado ello, pues tenemos aquí la quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ya la declaró procedente este recurso de casación, la cual había sido interpuesto por la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. A cargo de los asuntos judiciales del Tribunal Fiscal y tenemos 3 causales, las cuales vamos a explicar a continuación. Muy bien, la primera de nuestras causales es la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, la cual fue modificada por la Ley 29.214, que tiene por nombre precisamente la modificación del artículo 19 de la Ley del IGB, y la Ley 29.215, que es un fortalecimiento de los procesos de control y fiscalización de la administración tributaria en materia del crédito fiscal. El artículo 19 de la Ley del IGB tiene por nombre requisitos formales. Y en estos requisitos formales se menciona uno de sus aspectos más importantes,
que en caso de cumplirse parcialmente o incumplirse los requisitos formales, no se pierde automáticamente el derecho al crédito fiscal, aunque claro, hay que subsanarlo, pero es un hecho que no se pierde. Es por ello que el derecho al crédito fiscal no se perderá siempre y cuando éste se acredite, entre otros aspectos, que los comprobantes de pago de compras hayan sido anotados en el registro de compras, antes de que la administración requiera la exhibición y o presentación del indicado registro. Segunda causal, infracción normativa por inaplicación del artículo 6 y 10 del Reglamento de Ley del Impuesto General a las Ventas. En este no cabe la posibilidad de incluir las operaciones en un periodo con posterioridad a la presentación del registro de dicho periodo. Siendo así, a quien le correspondía no otorgar el derecho al crédito fiscal es a la administración. Esto debía ser al observar que la accionante no cumplió con el requisito formal establecido en el artículo 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. La tercera causal, contravención al principio de motivación previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. En esta el recurrente argumenta que la Sala de Mérito cometió un error de incongruencia al equiparar el registro de compras físico con el electrónico, permitiendo la anotación retroactiva de comprobantes de pago, según la resolución de Superintendencia número 286 del 2009 de SUNAT. Alega que el Tribunal Fiscal, al emitir la RTF número 00808-3-2021, aplicó correctamente las normas tributarias y constitucionales, por las cuales se considera que la sentencia de la Sala Superior carece de la motivación adecuada. Muy bien, ahora vamos con un análisis necesario sobre la causal de naturaleza procesal. Para ser más exactos, de la causal que tiene por nombre la contravención al principio de motivación previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Para analizar ello, como se detalló anteriormente en las definiciones y conceptos introductorios, el principio de congruencia, si bien es cierto que constituye una garantía útil para delimitar la controversia y evitar sentencias opresivas, también es cierto que en nuestro caso no puede ser concebido de manera rígida, como sucede en el proceso civil, porque en este caso la naturaleza del proceso contencioso administrativo exige la participación de un juez que sea mucho más activa, pero para pronunciarse sobre lo que considere pertinente, más bien el límite de dicho principio sería la delimitación de la controversia efectuada por el juez y sometida a contradictorio. También es importante señalar que, en suma de cualquier caso, la transgresión del principio de congruencia conlleva a la nulidad de la resolución judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil, en los incisos 3 y 4 del artículo 122 y el inciso 6 del artículo 50 de ese mismo código. Siguiendo esa línea se ha pronunciado la Corte Suprema respecto a la observancia del principio de congruencia procesal. Por tanto, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, reconocidos por el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, implica que los jueces están obligados a expresar sus razones, sus motivaciones, sus justificaciones objetivas que sustenten sus decisiones en relación a hechos demandados y controvertidos
sobre el íntegro de las cuestiones debatidas en el proceso administrativo y en el proceso judicial. 7 segundos, 7 segundos. Vamos. Ya, vamos. Bueno, ahora realizaremos el análisis de las causales de naturaleza material. El Tribunal Fiscal alega un vicio de incongruencias, ya que la Sala de Mérito había homologado el registro de compras físicos con el electrónico, indicando que los comprobantes de pago podían ser anotados retroactivamente. El análisis de las causales de naturaleza material se centra en la interpretación del artículo 19 de la Ley de Impuesto General a las Ventas y los artículos 6 y 10 de su reglamento. Se establece que según las modificaciones legislativas introducidas por las leyes 29.214 y 29.215, el incumplimiento de los deberes formales relacionados con el registro de compras no implica la pérdida del derecho al crédito fiscal, siempre que la anotación de los comprobantes de pagos se realice antes que la SUNAT requiera su exhibición. La sala determina que el contribuyente anotó dichos comprobantes de pago en el registro de compras electrónicos antes que la Administración Tributaria, la SUNAT, requiera su presentación. Por lo tanto, no pierde el derecho al crédito fiscal. Concluye que no se ha infringido ninguna norma sustantiva y declara infundado el recurso de casación. En conclusión, para que el contribuyente pueda ejercer el derecho al crédito fiscal, debe cumplir con los requisitos formales previstos en el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas. Sin embargo, en cuanto a la oportunidad para las anotaciones de los comprobantes de pago en el registro de compras, se permite la flexibilidad de este requisito, toda vez que la norma establece la posibilidad de que estos sean anotados en las hojas correspondientes al mes de su emisión o pago del impuesto, según sea el caso correspondiente, o que posteriormente a los 12 meses siguientes de la emisión del comprobante o antes que la Administración Tributaria, la SUNAT, requiera que el contribuyente presente el registro de compras, conforme a lo previsto en la ley número 29.215, modificado por el decreto legislativo 1116. Por tanto, el presente caso, ya que el contribuyente anotó dichos comprobantes de pago en el registro de compras electrónico en el mes de abril del 2018, esto antes de que la Administración Tributaria requiera la presentación de los registros, tal como se verificó en la sede administrativa, por tanto, no pierde el derecho al crédito fiscal. En este sentido, corresponde declarar infundadas las causales analizadas y corresponde declarar infundado el recurso de casación. Por tales fundamentos y de acuerdo con lo regulado al artículo 396 del Código Procesal Civil, en su texto aplicable se resuelve declarar infundado el recurso de casación interpuesto por el Tribunal Fiscal mediante escrito el 5 de junio del 2023 en las fojas 1357 y 1377 y en consecuencia no casar la sentencia vista contenida en la resolución número 19 del 4 de mayo del 2023, fojas 1315 y 1348. En segundo punto, será disponer la publicación del presente resolución al Diario Oficial del Peruano, conforme a la ley, en los seguidos por LG Electronics Perú, Sociedad Anónima, contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, y el Tribunal Fiscal, sobre la nulidad de la resolución administrativa. Muchas gracias por todo.